Elena está en el canal Elena's Crochet y Punto, y esta semana vamos a trabajar un toyama veraniego con un estilo que a mí me encanta y al que le doy mucho uso. Muy fácil de tejer. Vamos a tejer dos piezas como esta. Vamos a empezar aquí y trabajamos en 3 lados. Uno será delantero, espada, y la parte de abajo. Es similar el trabajo a un hexágono, pero es de 3 lados en la mitad, porque no vamos a hacer manga. Entonces yo ya tengo un lado hecho y ahora voy a hacer el otro con vosotros. Veréis qué rápido, qué fácil se teje. Yo lo estoy tejiendo con este material, que es de una edición especial, y a lo mejor os cuesta trabajillo encontrar, pero hay uno que equivale a este, que también es de Mundial, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero te dejo en descripción. Entonces, que tiene el mismo grosor y todo, o sea que te vale el que te dejo en descripción. O cualquier otro material que a ti te guste. Este va haciendo cambios de color de azul a malva. Ya eliges tu tono. Y bueno, recomienda, aquí me hice en 2 agujas, 4, 4,5, pero en realidad yo lo estoy trabajando con un 3 para que me quede así. Bueno, pues empezamos ya. Empezamos haciendo un anillo mágico. Vale, y ahora voy a subir, ya tengo una cadenita y voy a subir 2 más para tener un punto alto. Y dentro del anillo voy a hacer 4 más para tener 5. Tengo 3, 4 y 5. Separo con 3 cadenas y vuelvo a hacer dentro del anillo 5 puntos altos, y así tengo que tener 4 veces 5 puntos altos y 3 cadenas de separación. Cuatro y 5. Repito 2 veces más esto. Y termino, en vez de con las 3 cadenas, una cadena y un punto alto en el primer punto. Aquí en la tercera cadena. Entonces cierro el anillito bien. Y tenemos que tener 1, 2, 3, 4 grupos de 5 puntos altos con las 4 esquinitas de 3 cadenas. Ahora estoy en una de las esquinas, voy a hacer aquí mismo un punto alto, así retorciéndolo, y 5 cadenas. Punto bajo en el punto del centro de los 5, así que salto 2 y en el tercero punto bajo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En la esquina hago un punto alto, 5 cadenas, salto 2 puntos y en el tercero un punto bajo, 5 cadenas, punto alto en la esquina, 2, 3, 4, 5, así por toda la vuelta, salto 2, hago un punto bajo en el tercero, 1, 2, 3, 4, 5, punto alto en la esquina. Y ya he llegado al final, porque no vamos a trabajar nada más que 3 lados. Este ya lo abandonamos. Bueno, pues ahora voy a trabajar una vuelta que se repite y va a ir creciendo en cada vuelta. Entonces, vuelta número 1. Aquí siempre será un punto alto, así que giro, hago un punto alto. Sobre los puntos altos siempre ahora habrá un punto alto. Eso es como nuestra esquina. Voy a repetir un momentito que se me ha liado. Punto alto, 5 cadenas, el punto bajo en el espacio de las cadenitas,
Y donde tengo, perdón, el punto bajo, voy a hacer punto alto, pero alargado, ¿eh? Saco una vez, otra y otra. Tengo un punto, otro punto alargado, ya van dos. 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo sitio, porque voy a hacer como un abanico, de nuevo 2 puntos altos alargados. 1 y 2. Donde tengo el espacio de 5 cadenas hago un punto bajo y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, esto que estoy haciendo aquí es la esquina. Siempre es igual. 5 cadenas, un punto alto donde tengo el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y un punto bajo donde tengo las cadenas. Así que esto, cada vez que llegamos a una esquina hay que hacerlo. 5 cadenas, punto alto, 5 cadenas. Porque es lo que nos va creciendo, es lo que nos va a ayudar a crecer. Ahora, tengo aquí mi otro punto bajo y repito el abanico. Punto alto alargado, punto alto alargado. Ya son 2 y 3 cadenas. De nuevo, 2 puntos altos alargados. Y engancho las cadenas con punto bajo. Ahora ya estamos de nuevo en la esquina. Entonces van las 5 cadenas, el punto alto y las 5 cadenas. ¿Vale? Desde aquí 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto en el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo en las cadenas. Ya tengo otra esquina. ¿Vale? Son 2 esquinas nada más porque aquí son los comienzos. Y este es mi tercer lado. Aquí repito mi abanico. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Aquí en las cadenas con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y acabo con el punto alto en el punto alto. ¿Vale? Bueno, pues como esta vuelta, ahora veréis que son todas. Lo que pasa es que vamos a ir creciendo. Tengo 1, 2, 3 lados. Y esta es la parte de la ciza. Esto iría así. Este es el lacito de mi anillo mágico que tengo que tener cuidado que no se me vaya a abrir. Le he dejado una colita larga para que no se me vaya. Venga, pues vuelta número 2. Veréis cómo va creciendo. Irás para hacer la vuelta número 2 y aquí empieza siempre igual. Empieza y termina siempre igual. El punto alto. Y las 5 cadenas. El punto bajo donde tengo las 5 cadenas de la vuelta anterior. Ahora te vas a encontrar que vas a tener, en vez de un punto bajo, 1 y 2 antes de la esquina. Así que ahí van los abanicos. Ahí el primero. 1, 2 puntos altos alargados, 3 cadenas. Y de nuevo 2. Aquí hacemos el punto bajo aquí en el abanico de la vuelta anterior. Y de nuevo en el otro punto bajo que me queda, otro abanico.
engancho las cadenas con punto bajo. Y aquí teníamos 1, ahora tenemos 2. En la siguiente vuelta vamos a tener 3, 1, 2 y 3 puntos bajos. Así que tenemos 3 abanicos y así va creciendo. Aquí en la esquina, siempre igual. 1, 2, 3, 4, 5, punto alto en el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo en el espacio de cadena. Y tengo mi esquinita. Ya estoy, perdón, en el segundo lado y hago lo mismo, ya sabéis. Aquí tengo un punto bajo. Abanico. He completado y aquí en el abanico de la vuelta anterior hago un punto bajo. Y el siguiente abanico aquí en el otro punto bajo. Y ya fijamos aquí las cadenas con punto bajo. Ya estoy en otra esquina. 2, 3, 4, 5. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Y mi tercer lado, que es el que voy a trabajar ahora. Pues hago el abanico, punto bajo y abanico. Los dos abanicos y ahora ya terminamos con 1, 2, 3, 4, 5. Ay, perdón, antes de eso, que se me ha olvidado que tengo que aquí hacer el punto bajo. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y el punto alto en el punto alto. Y tengo la segunda vuelta de abanico. En la tercera vuelta de abanicos tengo 3 abanicos. En la cuarta vuelta de abanico tengo 4 abanicos. Este es el sistema. Voy a seguir trabajando hasta tener 10 abanicos. Cuando tenga 10 abanicos, lo que haré es dejar de trabajar la altura esta que me viene al hombro a los dos lados. O sea que aquí en los comienzos no haré aumento. Siempre voy a tener los mismos motivos. O sea, me quedaré en 10. En realidad voy a tener 11 porque será como la vuelta, la última que haré de aumento. Entonces voy a tener 11 y aquí irá creciendo, pero aquí no, ¿vale? Bueno, voy a comenzar una nueva vuelta. Sigue así hasta tener 10 abanicos si te está haciendo mi talla. Si vas a hacer una talla más, pues igual tienes que tener 12 abanicos, por ejemplo. Y cuando tenga 10 abanicos, empezaremos las vueltas de que ya no crecemos arriba, que son 4 vueltas más las que voy a hacer. Entonces aquí empiezo una nueva vuelta, pues es que son todas iguales, hasta tener, lo que te digo, hasta tener esa altura, vamos a hacer siempre igual. Punto alto, 5 cadenas. Punto bajo aquí, en las cadenitas. Y empezamos con los abanicos. Aquí tengo un punto bajo, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Así que entran 3 en cada lado. Dos puntos, 3 cadenas. 2 puntos. Y vamos haciendo los puntos aquí sobre los abanicos de la vuelta anterior, punto bajo. Aquí otro punto bajo, pues otro abanico. Un, dos, tres. Otro abanico. Aquí punto bajo. Y el tercero de esta vuelta número 3.
Os estoy diciendo vuelta número 3 porque no estoy contando las dos primeras con las que empezamos, lo que es este del anillo y luego el de las cadenas. Estoy contando nada más las de los abanicos. Bueno, pues aquí tengo ya una esquina, aquí engancho con el punto bajo y hago 5 cadenas y el punto alto en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, el punto bajo en las cadenas. Y de nuevo, ¿veis? Ahora tengo 3. De nuevo, aquí, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico, ya tendré 3. Engancho en las cadenas con el punto bajo, 5 cadenas, punto alto, 5 cadenas, punto bajo y mis 3 abanicos. Y acabaríamos, bueno, ahora os veo y os enseño cómo acabamos, que siempre es igual. Hago aquí mi último abanico, engancho aquí con punto bajo, 5 cadenas y un punto alto. Aquí ya tengo completo casi, bueno, al final ya del último, el tercer lado, y aquí hago mi abanico, el punto bajo, las 5 cadenas y finalizo con el punto alto en el punto alto aquí. Y bueno, pues giraría y comenzaría una nueva vuelta en la que me quedarían 4 abanicos. Mira, yo ahora ya la siguiente tengo aquí un punto bajo, aquí hago el abanico, aquí el punto bajo, ya tengo un abanico, 2, 3, 4 abanicos. Aquí encimita de los abanicos donde hacemos los puntos bajos, pero tengo 1, 2, 3, 4. Hago la esquina, 1, 2, 3, 4. Hago la esquina, 1, 2, 3, 4 y ya termino con las 5 cadenas y el punto alto. Y otra vuelta más, donde tendré en vez de 4, 5. Y así vamos a ir creciendo. ¿Vale? Así que bien fácil, ¿eh? Bueno, pues cuando tengamos dos piezas iguales con 10 abanicos en cada lado de los 3 lados, vamos a enfrentarla así. Te voy a dar medida. A mí me mide, te la abro y te la mido mejor así, ¿vale? Voy a medir la parte más abiertecita, es la de abajo del todo. Esa es la que te voy a medir, ¿vale? Mira, de esquina a esquina ya mide 39. Para una talla M. Para más talla, 4 centímetros más. Para una talla más. Y así va sumando de 4 en 4. Y vamos a hacer el motivo que va aquí, por ejemplo, en el delantero. Entonces hago esto. Voy a abrir así y así. Y ahora vamos a añadir la hebra para conectar. Me olvido del punto alto. Aquí las cadenitas. Voy a conectar esto con esto. Luego voy a conectar las esquinitas con las esquinitas. Entonces voy a enganchar aquí donde te he dicho, aquí en las cadenitas. Voy a hacer aquí 1, 2 y 3 cadenas y engancho en el otro lado en el mismo sitio. Y ahora vamos a tener que estar moviendo esto. Yo lo he enganchado aquí para que yo sepa siempre por dónde voy, porque si no te haces un lío, se te mueven, ¿veis? Y así ya. Vale, bueno, pues ahora ya da la vuelta. Tengo que pasar el hilo bien. Un momentín. Un momentín aquí. Vale, me he pasado el hilo por ahí. Y ahora vamos a contar esta así como la vuelta 1 y voy a empezar ya a hacer motivos aquí. Entonces, desde aquí me tengo que desplazar, ¿eh? Me voy a desplazar 1, 2, 3 y aquí al abanico. Ahora hago 1, 2, 3 cadenitas.
te viene, pero bueno, para que me salgan derechitas, mejor aquí. Mejor las voy a hacer. Me tenía que haber desplazado antes de dar la vuelta, ya lo sé para la próxima. Ahora. 1, 2, 3. En la cadena del centro voy a hacer un abanico. 1, 2, 3 cadenas. Y 2. En el mismo sitio, 1, 2. 3 cadenas y voy a enganchar al abanico de este lado. Vale. Pues ahora tengo que volver a girar el tejido. A ver cómo hago para que... Porque al final esto no ha sido tan buena idea porque me hace que se me quede el hilo. Pero es que lo que no quiero es empezar a enganchar donde no es. Vale, ahora, con cuidadito. Esto lo paso por aquí y esto por aquí. Me aseguro que estoy aquí en el delantero y aquí en el delantero. Vale. Hay que deslizarse. Hay que deslizarse de nuevo. 1, 2 y 3 para quedarte en el punto bajo. Bueno, pues cuando te quedas en el punto bajo, en vez de hacer 3 cadenas, vas a tener que hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para poder llegar bien aquí al abanico. Voy a hacer otro abanico. Encima del abanico. 1, 2, 3. Y ahora 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y engancho aquí en el punto bajo. Venga, me voy a deslizar antes de dar la vuelta. 1, 2, 3 y ya damos la vuelta. Ahora, como salgo desde el abanico que me pilla más cerquita, solo son 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer aquí otro abanico. Un, dos, 3 y engancho en el abanico del otro lado. Voy a deslizar de nuevo 3. 1, 2, 3 al punto bajo. Giro. Como estoy en el punto bajo, voy a ir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en el abanico hay una variación. Voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y engancho en el punto bajo. Ahí con punto bajo. Y ahora deslizamos al abanico. 1, 2, 3. Mira cómo va quedando. Y giramos. Ahora haremos, como estoy en el abanico, 3 nada más. Dentro del espacio, un abanico. Separo con una cadena y al otro espacio con otro abanico.
1, 2, 3 y engancho en el abanico. Deslizo y giro. Del punto bajo son 5 cadenas. En el abanico voy a hacer un abanico. Ahora separo con una cadena. Hago entre abanico y abanico una V. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto y ahora una cadena y en el abanico un abanico. Como tenemos que enganchar en un punto bajo, van 5 cadenas y luego me deslizo. Me he deslizado esos 3, estoy en el abanico, giro y seguimos. Ahora salimos con 3 porque estamos en un abanico. 1, 2, 3. Voy a hacer aquí, donde los abanicos siempre hacemos abanico. 2, 1, 2, 3 cadenas. Uy, que se me va. 1, 2, 3 cadenas. Ahora separo con una cadena. Dentro de la V voy a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3. Tengo los 9 puntos altos, una cadena, me voy al abanico y a un abanico. Una, 2, 3 cadenitas y engancho con punto bajo. Tenemos que deslizar y dar la vuelta. He hecho 5 cadenas porque salimos del punto bajo, he hecho ya el abanico, una cadenita. En cada punto, un punto alto con una cadena de separación, así que van 1, van 9. Cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, así hasta completar los 9. Los 9 cadenas, hago el abanico. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5, porque acuérdate que aquí conectábamos con el punto bajo y deslizo 1, 2 y 3, giro. Ahora van 3, el abanico y 1. Casi todas las vueltas ya que hagamos hasta completar la piña son iguales o parecidas prácticamente. Siempre vas a tener que salir con 3 o con 5 de aquí, deslizarte, esto siempre es igual. Siempre vas a hacer donde el abanico y siempre que llegues a la parte de la piña, tú vas a entrar en los espacios y vas a hacer 4 cadenas. Aquí vas a entrar en el espacio, haces un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas al espacio punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas al espacio punto bajo, 1, 2, 3. Y cada vez en cada vuelta te van a ir quedando menos espacio, menos espacio de cadena. Yo aquí si tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 espacios, ahora deberían de quedarme 7, ¿no? Vamos a contarlo. 2, 3, porque este ya es mi último. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Veis? Pues en la siguiente vuelta 6, luego 5, luego 4, así hasta quedarte con ninguno. Aquí hago el abanico. Eran 3. Y aquí deslizamos 1,
1, 2, 3. Salimos desde el punto bajo, así que van 5. Entonces esto ya está explicado. Vamos subiendo con el motivo. Ahora van 5 cadenas. Uy, aquí no he completado, voy a deshacer porque aquí con la bulla no he hecho el abanico, pero bueno, imaginaros que está hecho. El abanico, una cadenita y ya vas entrando. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, así, ¿no? El abanico, ya sabes, ve subiendo hasta quedarte ya sin espacios aquí en la pinza. Pues he seguido con el dibujo, que no era más que repetir las cadenas y aquí los abanicos y cada vez ir quedándote con menos espacio, ¿no? Hasta el punto de que ya solo tengo aquí uno. Bueno, pues aquí he hecho ya el abanico, hago una cadena, en ese espacio que me queda hago un punto bajo, una cadena, me voy ya al abanico siguiente. Había salido desde el punto bajo, así que son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Me vuelvo a deslizar hasta arribita, 1, 2 y 3. Mira, ya me quedan estos dos nada más. Así que aquí son 3 cadenas. Voy a hacer el abanico. Y directamente el otro abanico. Aquí van 1, 2, 3 cadenas. Engancho aquí. Bueno, pues ya estamos casi que hemos terminado. Para completar el cierre voy a seguir deslizando hasta aquí está el punto bajo, giro, van 5, 1, 2, 1, 2, 3 cadenas, así va a quedar regular, así que de nuevo 1, 2, 1, 2. Bueno, mira, se me ha ocurrido. Vamos a hacer aquí en el centro 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y ya aquí 1, 2, a ver cómo queda, porque estoy improvisando, ¿eh? Quiero que quede no me gusta. ¿Cómo lo haríamos? ¿En el centro directamente? No va a quedar tampoco bien. Bueno, pues es que no sé por qué. Una cadenita y quiero que me quede cerradito esto. 1, 2. No. Voy a hacer otro abanico, ¿eh? De nuevo y ya está.
Os estoy entreteniendo aquí al final ya, pero es que como no lo he hecho antes, estoy viendo cómo quedaría el cierre mejor. Y yo creo que aquí voy a seguir haciendo así, sin separación, un abanico en cada abanico. Y voy a hacer las 5, 1, 2, 3, 4, 5, el punto bajo en el punto bajo y aquí te desliza 1, 2 y 3. Ya estamos llegando arribita. Y bueno, pues podemos directamente dejar esa parte así y salir luego desde aquí. Bueno, no, voy a girar, voy a hacer esta última vez ya y lo voy a cerrar un poquito más. Sería 1, 2, 3. Bueno, y si no hacemos 3, ¿cómo quedaría? Con 1, 1, 2 y una cadenita, 1, 2, una cadenita. A ver cómo queda. Voy a deslizarme antes de verlo porque me quiero ver del derecho. Y aquí arribita me deslizo, giro. A ver cómo queda, porque no sé si va a quedar encogidillo y al final va a haber que dejarlo abierto, ¿eh? Voy a comprobar primero. Demasiado ajustado, así que las 3 cadenas de separación y vamos a acabar aquí de nuevo con los mismos que teníamos. Uno aquí y el siguiente. Y así vamos a terminar, porque nos va a venir está bien. Ahora comprobaréis por qué. 2. Aquí. Vale. Aquí eran 1, 2, 3. Y vamos a deslizarnos. Termino aquí arribita, giro, haciendo aquí un abanico. Vamos a hacer 1, 2, 3. Tengo un punto, pero me voy a deslizar un poquito más para quedarte, te tienes que quedar un poquitín más allá, no tan, tienes que quedar como más al punto que a la cadena. Entonces me deslizo aquí, a ver si puedo. Me deslizo a la cadena y luego aquí hay un punto alto, así que te deslizas al punto alto, es mejor a salir desde aquí ahora. Y giro. Y entonces esta ya es la última vuelta, la hacemos. 1, 2, 3. Entro. Otro punto, 1, 2, 3. Y aquí tengo un abanico. Porque hago otros 2 puntos. Vale. Y ahora desde aquí
1, 2, 3. Te vas al abanico. Al otro abanico. Un, dos, tres, y terminas en el espacio con tu último abanico. Mira, para hacer improvisado va a quedar súper bien. Aquí hago uno y el último sobre el punto. Vale, pues aquí podemos cortar la hebra porque lo mismo que acabamos de hacer aquí, lo vamos a hacer atrás. Un segundo que lo he cortado una hebrita. Esto mismo, ahora habría que hacerlo en este lado. Aquí te va a costar un poquito más tener que estar dando vueltas porque ya se te va a ir cerrando el top. Creo que sería, a ver, sería eso o bueno, atrás no hace falta. Igual, mira, igual atrás para no complicarnos tanto, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Porque quedaría muy bonito haciéndolo en los dos lados, pero el problema va a estar en que cuando tengas que estar dando la vuelta te va a costar un montón. Entonces, todo esto que nos falta aquí de espalda, a ver qué podríamos hacer. He repetido igual en la parte de atrás que en la parte de adelante al final. He hecho de nuevo el motivo y ahora vamos a hacer los tirantes. Mira, aquí ya lo tengo hecho. Aquí tengo un lado hecho y voy a hacer el otro con vosotros para poderos enseñar cómo. Aquí vamos a empezar desde aquí, desde este primer punto, conectando con el material. Vamos a añadir ahí. Me voy aquí al primer punto. Paso y hago 3 cadenas. Y ahora dentro del abanico hago un abanico. Y un punto alto en el último punto de estos dos. Aquí. Ahora 3 cadenas, giro, voy a hacer de nuevo otro abanico dentro del abanico. Esto lo voy a hacer 3 veces, así que esta es la segunda. Y aquí en el último punto, un punto. Subo 3 cadenas, giro y mi último abanico. Y punto alto aquí. Ahora hago 3 cadenas. Hemos hecho 3 abanicos de altura. Aquí voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy a hacer 30 cadenas. Y cuando tenga las 30 cadenas me voy con deslizado hacia abajo. Salto a la primera y a partir de la siguiente vamos con deslizado hacia abajo.
Cuando hayas terminado de deslizarte, entras en el abanico, haces el punto bajo y aquí un punto alto aquí en la tercera cadena. Y ya hemos terminado. Hago 2 cadenitas, voy a cortar la hebra, que ahora tendré que rematar. Y ya esto, como lo hacemos en los 4 tirantes, 1, 2, 3 y 4, aquí te sirve para atar. Que tú quieres, a mí es que me llega justo así, me queda perfecto. Que tú quieres, necesitas más cadenas, pues en vez de 30, haz 40. ¿Vale? Así ya nos podremos poner el top perfectamente. Queda muy cortito, así que os digo cómo hacerlo más larguito. Yo lo estoy alargando con flequito, estoy haciendo un enrejado además con el fleco. Mira, vamos a coger, yo he cogido la hebra doble para que tenga que dar menos vueltas aquí y me he hecho un molde de 17 centímetros y ahora paso 1, 2 y 3 veces. Si tú no lo vas a poner doble, tienes que pasar 6 vueltas. Aquí con un gancho más gordito para poder pasar. Entramos en el abanico, vamos entrando en los abanicos nada más. Y lo paso. Aquí voy a cortar. Me voy a salir un momento fuera, pero aquí para que no se me llene esto de... Hemos cortado ahí en recto. Y ahora yo voy abriendo por la mitad del abanico de al lado. Ya tengo aquí la mitad. Y este lo parto en 2. Y aquí es donde hacemos un nudito. Aseguramos ahí y este, como ya era mi último, pues me queda del principio y del final. Tengo que hacer otro nudito y ya habría terminado. Si tú quieres hacer el doble enrejado, que también queda muy chulo, tendrías que dejar bueno, hacerte un molde bastante más larguito, a lo mejor de unos 25 centímetros, para poder seguir haciendo aquí. Mira, si sigo haciendo aquí, cogiendo mitad y mitad, y aquí podría hacer otro nudo. Y así puedes ponerlo todo lo largo que tú quieras, pero yo, como lo quiero para la playita o la piscina, ya con este largo tengo suficiente. A ver, vamos a dejarlo ahí que caiga un poquito y queda así de chulo. Bueno, esta es una prenda, como os digo, para playa, piscina, entonces no tiene que ser mucho más larga. Yo le he puesto este tono más oscurito, que es el que con el que comencé aquí para hacer un contraste. Y ya me faltaría rematar estas hebritas que tengo por aquí. Pero no me digáis que el top no está súper chulo. Luego de estas prendas, yo las utilizo mucho en verano, que son súper vistosas. Tú vas a la playa, a la piscina con una prendita de estas y llama muchísimo la atención. Quedan muy, muy bonitas. Yo le doy mucho uso. Así que espero que te animes a hacerla. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Suscríbete si aún no lo has hecho. Déjame un like, un comentario. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.